Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, entonces Elisa Ávila, te dejo los controles para comenzar con tu ponencia. Por ahí abajo vas a tener, dice micro, cámara y pantalla, y ya puedes compartir cuando tú gustes y mandes. Ok, gracias. Elisa, voy a repetir la presentación nada más para ¿Sí? fines de la grabación. Ok, entonces te presento nuevamente el colegio, el CIMEC. Está muy agradecido de tenerte el día de hoy. Voy a leer de nuevo tu reseña. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Vamos a recibirte de nuevo. Y entonces, pues comentaba, Elisa es directora de comercial de BE Excellent Energy. Nació en Querétaro el 17 de enero, tiene maestría en administración con especialidad en alta dirección de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente vicepresidenta de Coparmex Querétaro y presidenta de la Comisión de Energía de Coparmex Querétaro Estatal. Fue presidenta fundadora del Clúster Energético de Querétaro y participa en el Consejo Nacional de Clústeres Energéticos. Directora comercial de BE Excellent Energy, siendo líder en eficiencia energética y generación de energía eléctrica, impulsando el impacto positivo al medio ambiente y la cultura de ahorro a través de soluciones integrales que generen la transición energética en las empresas. También catedrática de la Universidad Tecmilenio en el área de licenciatura, y aquí sus datos. Gracias, Elisa. De nuevo, te comparto controles para que comiences tu presentación. Sí, si me puedes volver a compartir, por favor, el control. Porque no me permite. Unos minutos. A veces te abro un poquito. Ya está. Ya tienes compartido el rol de presentador. Me pide desconectarme y conectarme, para que active la seguridad. Permíteme. Ok. ¿Ya me pueden escuchar? ¿Ya tienes el rol de presentadora? Sí. Sí, se escucha perfectamente. Gracias. Permítame. Abajo, donde dice pantalla, ahí es donde vas a compartirnos. Sí, sí lo estoy haciendo, pero como mi computadora me manda un tema de seguridad, Ya. por eso me pedía salirme. Ya, compartir. Sí. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ya lo vimos, excelente. Ok, Bien, perfecto. tenemos los micrófonos, muchas gracias. Muchas gracias. Van a aparecer algunas preguntas en el chat. Si tú no las puedes ver, te las paso durante la presentación. Gracias, Sí, Elisa, y adelante. si gustan irme interrumpiendo como vayamos avanzando en la presentación, tengo al final un espacio de preguntas y respuestas, pero agradezco si tienen alguna duda en la marcha de la presentación. Bueno, pues la presentación la titulamos Los beneficios de la eficiencia energética en tu empresa, ¿no? Y aquí partimos fundamentalmente el por qué estamos tan inmersos en un tema de que la energía
consideramos, todos los que estamos en esta conferencia, creo que la mayoría estamos inmersos en algo relacionado con el tema energético y sabemos que es un elemento fundamental para la operación de cualquier empresa. Es en algunos casos el principal insumo, en algunos otros un segundo o tercer insumo de importancia y relevancia para que cada industria pueda tener su operación en tiempo y forma en cuanto a procesos de calidad y de eficiencia, ¿no? ¿Por qué consideramos que siempre hablamos de los costos financieros que impactan contra el tema energético? Si hemos estado nosotros observando, constantemente estamos ligando la parte económica con la parte de consumo energético. Bueno, pues vamos a partir de que las tarifas industriales en México continúan estando fuera de los estándares internacionales, ¿no? Y sobre todo en la mediana y gran industria, en algunos casos representa hasta el 50% del costo de la operación de su producto. En las pymes tenemos pymes que están impactadas desde un 10 hasta un 50, en algunos casos queda en una media, pero por esto consideramos tan importante la eficiencia energética dentro de la empresa. Y aquí encontraremos áreas donde podamos identificar cómo aplicar esta eficiencia energética. No es más que hacer correcciones de usos, de males usos en costumbres. En algunos casos sí hablamos de inversiones, pero la mayoría es hacer consumir la menos energía posible para que tu operación y tú como empresa cada día seas más competitivo. Cuando hablamos del impacto que puede tener en tu producto, es que si en tu proceso consideras que el 40% de tu costo es el costo energético, pudieras tener un costo más competitivo en el mercado si tú realizas acciones que puedan mejorar o reducir esta parte en tu proceso, ¿no? Bueno, aquí pongo una tabla, la enfoqué realmente a lo que es baja tensión, considerando mi pymes y algunas tarifas comerciales y lo que es media tensión. No manejé alta tensión, pero bueno, también sabemos que están dentro del rango. Las tarifas en México conocemos que están abajo de 25 kilowatts, sabemos que son las de baja tensión. Estas están muy identificadas porque no tienen un transformador, porque están conectadas directamente a los transformadores que CFE tiene en las plazas, ¿no? Y media tensión, obligatoriamente siempre nos solicitan un transformador al cual estemos conectados y ahí de ahí hacer la toma. Importante, en México, la tarifa más costosa en el mercado es la PDBT, es la que observamos en nuestro primer recuadro en el tercer renglón, y normalmente esta tarifa la tienen medianas empresas y comercios. Esta tarifa debe estar oscilando entre 4 y 4.5 pesos por kilowatt ya con IVA. Hablando que son de los pocos, de los consumidores que no consumen tanto hacia CFE, este costo es impactante en algunos casos de ellos, sobre todo, bueno, puede trascenderse hasta en un incremento de su gasto fijo de hasta un 30%. ¿Por qué hablamos de incrementos? Porque más adelante vamos a ver que el costo de la tarifa varía en base a la canasta básica, en base a varios factores que impactan en lo que nos cobra CFE. Por ello es que pudiéramos tener el mismo consumo de kilowatts mes con mes, pero cada mes puede variar nuestro monto de facturación. En esta tarifa específicamente, en el 2014, que fue cuando se vino el impacto de incrementos, en 2014 tuvo un incremento de un 100% en costo. Entonces, hay una afectación
pero hay acciones que podemos hacer para mitigar esos costos, los cuales no podemos bajar porque no somos dependientes del costo de facturación eléctrica. Y bueno, pues las tarifas eléctricas en región Bajío y en México en general, pues están ligadas a la inflación. ¿Y quién paga el incremento de esta inflación? Pues nosotros los usuarios. Todo este incremento que se da, bueno, se traslada a la tarifa eléctrica, que es la que nos facturan mes con mes o bimestre con bimestre, dependiendo del contrato que nosotros hayamos realizado con CFE. Aquí es una parte importante, quise poner este recuadro. Estamos haciendo un análisis de 4.3 años, del año 2015 al 2020. Es importante que ustedes dentro de sus industrias puedan identificar dentro de qué tarifa nos encontramos y el incremento que hemos tenido anual y el acumulado. En la tarifa industrial podemos observar que es la GDMTH, el incremento acumulado estos 4 años ha sido de un 127%. En algunos casos el incremento anual ha llegado a un 30%. En la DIS, que es la de alta tensión, bueno, aquí ya estamos hablando de un 34% anual. Esto es bien importante, identificar dónde puedan estar nuestras áreas de oportunidad como empresa para poder tener nuestra disminución de consumos energéticos y a su vez de gasto financiero, de la erogación que hagamos hacia este insumo. Últimamente hemos encontrado que el significado de productividad casualmente dentro de la industria, dentro de la empresa, ya se está transformando hacia dos aspectos importantes. Están ligando la productividad de la empresa como organización hacia la eficiencia energética y hacia la sustentabilidad. Ambos conceptos van ligados porque sabemos que todos los proyectos que hagamos de eficiencia energética deben ser sustentables. ¿Qué es esto? Que se paguen automáticamente con los ahorros que vayamos generando. Es por ello que es tan relevante y tan importante el que identifiquemos las áreas de oportunidad que tenemos dentro de la empresa e iniciemos las acciones de corrección o de mejora y que estas mismas acciones las liguemos financieramente. Para todos los que estamos en el medio del tema energético, siempre encontramos una disociación o es difícil hacer la complejidad de presentar un proyecto que sea atractivo para nuestra área financiera como empresa. Normalmente el área financiera nos pide una inversión menor inversión y un menor tiempo de retorno. En algunas grandes industrias se están solicitando de 2 a 3 años como máximo. Se acaban de compartir que en empresas transnacionales ya hay casos donde les están pidiendo un retorno de inversión de 1.5 años, donde es complejo para los que desarrollamos o las áreas de ingeniería que desarrollan estos proyectos que se vayan ligando y que sean sustentables y financieramente atractivas. En este sentido, la eficiencia energética les va a permitir a todas las áreas de mantenimiento, de producción, de procesos, que presenten casos que sean atractivos para el área financiera o incluso para los corporativos, que ellos sean quienes permitan que se lleve a cabo estas acciones de mejora continua. Bueno, continuando con que yo siempre esta frase la hemos ido sumando de varias actividades, ¿no? Y nosotros coincidimos en que la eficiencia energética es realizar las mismas actividades con una mejor calidad en todos los casos aplicables, pero con el mínimo de consumo de energía. Es que nosotros
de un proceso ya designado que tengamos medido, siempre consumamos lo menos posible en energía eléctrica, pero siempre demos el mismo producto. Incluso en la mayoría de los casos damos un producto de mayor calidad. ¿Por qué de mayor calidad? Tal vez si hablamos de lo mismo, referimos a tiempos, a que si nuestro producto normalmente se procesaba en horas hombre, 6 horas hombre, y nosotros eficientamos nuestros procesos, hacemos una mejora dentro de nuestra planta, entonces tal vez las horas hombre se va a reducir a 4 horas, a 3.5. Esto nos va a permitir que nuestro producto sea de mayor calidad y más competitivo en el mercado en cuanto a costos. Y seamos nosotros también más competitivos con toda nuestra competencia. Y bueno, hay una diferencia importante entre ahorrar y eficientar, ¿no? Ahorrar, pues es en muchos casos, incluso ahora que estuvimos en pandemia, dijeron muchos, yo ahorré porque pues ya no consumí. Sí, efectivamente, ese es un ahorro real cuando tú cortas el consumo. Pero eficientar, hablamos de un mejor uso de la energía. Lo que busca la eficiencia energética es que siempre la usemos de forma correcta cuando se requiere, en la forma más competitiva para cada uno de nuestros procesos. La eficiencia energética también nos permite que nosotros adaptemos el proyecto a cada empresa. ¿A qué me refiero con esto? A que cada empresa tiene un proceso diferente. Ningún proyecto de eficiencia energética puede ser igual al de otra empresa porque cada empresa tiene diferentes necesidades y áreas de oportunidad. Entonces, la eficiencia energética, este diagnóstico nos va a permitir identificar las áreas de oportunidad de cada una de estas empresas o de cada uno de estos procesos, porque incluso dentro de la misma empresa pueden identificarse varios procesos, varias acciones a eficientar, siempre llevándonos a utilizar de la forma más correcta el uso de energía eléctrica. Y bueno, la eficiencia energética nos va a permitir reducir el consumo. Esto se va a trasladar a reducción de costos financieros, lo que nos va a permitir ser más rentables como empresa, a tener un mejor producto posicionado en mercado con menores costos. A incrementar el confort. ¿Por qué hablamos de incrementar el confort? Porque cuando tú tienes áreas ya identificadas con oportunidades a corregir, tú permites que tu operación, si hablamos de una empresa y tú haces correcciones dentro de tecnologías, vuelves más amigable tu proceso, lo vuelves más atractivo para que la misma empresa tenga procesos más sencillos. Cuando lo aplicamos a un comercio, entonces ahí hablamos de un área donde tú vas a permitir que tal vez las áreas donde dan servicio tengan una correcta iluminación, tengamos una temperatura ambiente adecuada. En el caso de una escuela, un ejemplo, la Secretaría del Trabajo nos exige un determinado de Luxex que nos dé cada aula para que los alumnos tengan las oportunidades de tomar la clase conforme a un tema de seguridad. Entonces, la eficiencia energética a través de estos diagnósticos va a permitir identificar cuáles son las necesidades que tiene esa aula o si esa aula da cumplimiento o incluso te ayuda para que tú normativamente puedas tener las certificaciones que te solicitan dependiendo cuál sea tu actividad que tengas, ¿no? Otro de los puntos, bueno, aumenta la seguridad porque al tú tener un proceso muy bien identificado, un diagnóstico, una planeación de tus actividades, bueno, vas a permitir que siempre tus procesos busquen la calidad
en seguridad. Esto siempre te va a dar una tranquilidad en el área de procesos, de producción, de planta, porque va a ir de la mano. No se trata de ahorrar siendo inseguros en tus procesos o pagando menos en algún desarrollo de tus líneas de producción. Eso es bien importante. No es pagar menos sin ser seguro, sin ser confortable, sin ser una área que te va a dar la misma producción. Hablábamos de consumir menos energía, pero el mismo proceso y el mismo producto. O mejor, reducimos la contaminación. Esta es una parte fundamental y siempre es importante que nosotros que estamos en este medio hagamos esta conciencia y para mí es muy gratificante saber que la empresa, y lo entiendo, busca siempre la mayor rentabilidad dentro de su proceso, la mayor utilidad, pero sin darse cuenta, al buscar ellos ese objetivo principal, de la mano va el objetivo de ayudar al medio ambiente, de fortalecer el cambio climático y que nosotros, cada uno desde nuestras empresas, desde nuestras casas, vamos sumando a esa mitigación ambiental. Entonces, esa parte es muy importante, muy interesante, el ver de qué forma podemos también sumar a ello y vamos a ofrecer varios beneficios a la empresa, ¿no? Desde un beneficio económico, un beneficio social, un beneficio ambiental, un beneficio incluso fiscal. Ahorita lo vamos a platicar. Hay muchas áreas de oportunidad dentro de un proyecto de eficiencia energética. Y por supuesto, vamos a reducir la dependencia de la electricidad. Tenemos conciencia de que entre más identificados tengamos nuestros consumos, podemos saber si llegamos a tener alguna contingencia respecto al insumo energético dentro de nuestra empresa, cómo ser independientes en los procesos que sean los más importantes dentro de nuestra empresa. Y bueno, aquí tenemos un esquema, creo que muchos de ustedes ya lo han visto, donde habla que la eficiencia energética nos permite, pues, un desarrollo sostenible, porque pagamos el proyecto con los propios ahorros, hablando de la sustentabilidad, un ahorro en consumo energético, cuidamos al medio ambiente, disminuimos el consumo de kilowatts en nuestro recibo de energía, generamos un ahorro económico, generamos responsabilidad social corporativa, disminuimos las emisiones de CO2 y podemos calcular un ahorro. ¿Por qué hablamos de responsabilidad social corporativa o empresa socialmente responsable? Cuando la mayoría de ustedes han querido participar en estos procesos de empresa socialmente responsable, obligatoriamente les solicitan haber participado o desarrollado proyectos en pro del medio ambiente dentro de su empresa, dentro de su organización, dentro de sus negocios. Y todos los proyectos que hagamos de eficiencia energética nos van a permitir sumar a esta responsabilidad social. Asimismo, esta responsabilidad social se va a ver reflejada cuando hablamos de un ahorro económico fiscalmente. ¿Por qué fiscalmente? Bueno, el artículo 34 de la ley del ISR nos estipula que todos los proyectos que hagamos en pro del medio ambiente serán deducibles al 100% en el concepto de ISR. Entonces, vamos sumando beneficios para nuestra empresa en muchos ámbitos al poder desarrollar un proyecto de eficiencia energética. ¿Por qué consideramos que es importante desarrollar la eficiencia energética? ¿O por qué? Porque ahora es un tema, siempre lo habíamos tenido presente, pero ahora es un tema que constantemente lo escuchamos más, ¿no? Bueno, pues es fundamentalmente conseguir un mundo sostenible. Un mundo sostenible a través de proyectos que nos permitan consumir menos energía, pero también proyectos que nos permitan generar energía
poder abastecer consumos locales, poder ser independientes en estos consumos eléctricos y que poco a poco cada uno de nosotros vayamos sumando. Si nosotros desarrollamos proyectos sostenibles desde una casa hogar y vamos haciendo usos y costumbres, hábitos dentro de dentro de nuestras propias casas, esos hábitos los vamos a trasladar a la empresa o viceversa. Normalmente cuando hemos desarrollado proyectos en conjunto con el personal, cuando la empresa suma al personal para hacer conciencia de la reducción, de por qué es importante apagar la luz. Dentro de la organización, los colaboradores a veces pudieran decir, bueno, pues me da igual porque yo no pago este consumo de energía, ¿no? Y bueno, efectivamente él no paga, pero sí se traslada un beneficio si él cuida este uso de energía eléctrica. ¿Cómo? Bueno, contaminando menos nuestro planeta, eso le va a permitir tener una familia más saludable, tener un ambiente, un estado en este caso, con oportunidades de reducción de emisiones de carbono. Ahora sí, la mayoría de todos nosotros estamos preocupados por el futuro, por los mantos acuíferos, por qué está sucediendo con el planeta, cambios que hemos tenido drásticos en épocas que considerábamos que ya estaban marcadas las estaciones del año dentro de nuestro país, y de repente las estaciones han tenido una variación que no entendemos. Entonces, a veces pudiera sumarlo por ese lado a tu colaborador, por el lado que va a ayudar a su familia, que va a trascender en sus hijos, en sus nietos, y a ti como empresa te va a sumar para consumir la energía que realmente requieres. Eso es lo importante, que consumamos lo que realmente necesitamos. En otros casos, hablamos de la importancia porque existen procesos identificados altos contaminantes dentro de nuestra empresa para nuestro estado, para nuestra sociedad. Pero también identificamos procesos que no están hechos eficientemente y que pudiéramos hacerlos de manera muy rápida, identificando qué es necesario corregir dentro de este proceso, y esto le va a permitir a la industria el poder ser competitivo en niveles de una proveeduría a un Tier 1, el poder ser competitivo dentro de tu mismo gremio, sino eliminar a tus competidores, por lo menos sí estar al nivel o un poco más en tus procesos establecidos con los parámetros que te exigen ciertas proveedurías. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente podemos ser 4 empresas que le maquilemos a una metalmecánica, pero dentro de esas cuatro empresas que competimos, solo 2 están comprometidas con una certificación. Hay certificaciones direccionadas hacia la eficiencia energética. Solo de esas 2, una está comprometida y tiene desarrollados sus procesos dentro de la empresa, su planeación que le va a permitir ser más eficiente. Entonces, todo lo que nos vamos pudiendo, nos va permitiendo tener procedimientos, procesos más atractivos, más simples. Eso nos va a permitir pues que seamos menos costosos. Aquí les puse un comparativo. Si nosotros consumimos 1 kilowatt hora, este kilowatt hora equivale a 0.52 kilogramos de CO2. Y esto, el ahorro
de 38 kilowatts hora, más o menos, equivalen a plantar un árbol. Entonces, nosotros podemos identificar de qué forma el que vayamos consumiendo menos nos va a permitir apoyar también a la mitigación del medio ambiente. Esto es muy importante. ¿De qué forma lo vamos a poder ir mitigando? ¿De qué forma vamos a ir apoyando y reduciendo, por supuesto, la parte financiera dentro de nuestra empresa? Bueno, existen 3 razones principales por las cuales una empresa debe apuntar a lograr la eficiencia energética, ¿no? Hemos hablado de los ahorros de costos por optimización del uso de recursos. Bueno, esto no se traslada más que si yo utilizaba 1000 kilowatts hora y con el proyecto que haga de eficiencia energética voy a usar 900, esos 100 kilowatt hora, pues va a ser una menor facturación y es un menor egreso para mi empresa, para mi negocio, para mi industria, ¿no? Hablamos de la rentabilidad y competitividad en sus mercados, logrando mayor prestigio y confianza. Volvemos a la parte de cuando queremos ser proveedores o participar o colaborar con empresas transnacionales, incluso nacionales que ya están certificadas, es bien importante que sepamos que muchas de ellas toman muy en cuenta el que nosotros como empresa estemos involucradas con la parte de eficientar energéticamente de nuestra empresa. Pero lo que normalmente nos solicitan son los proyectos que ayudan a mitigar el cambio climático. Estas grandes empresas normalmente siempre ya traen proyectos desarrollados o que suman a consumir el insumo en menos constancia y nos va a permitir también posicionarnos o tener 2 o 3 puntos más probablemente en una licitación, en una proveeduría, porque siempre, aunado a la eficiencia energética, es obligatorio, los diagnósticos siempre nos van a sumar a tener identificados nuestros procedimientos, procesos, manuales de procedimientos, estándares, tener normalmente estandarizar nuestros proyectos nos va a hacer más competitivos y nos va a estar normalmente, siempre nos da más confianza dentro de la industria. ¿Por qué pensaríamos, por qué nos puede dar más confianza? Bueno, porque efectivamente el que nosotros conozcamos todos los factores que participan dentro de nuestro producto, tengamos muy identificados, nos suma a ser más competitivos, nos permite presentarle a nuestro cliente nuestros procesos, nuestros manuales muy establecidos que le van a generar certeza, van a generar certidumbre de quiénes somos y que tenemos la capacidad de poderles ofrecer los productos en tiempo y forma y con la calidad que lo están buscando, ¿no? Y por supuesto, la tercera principal razón por la cual hacer el proyecto de eficiencia energética, bueno, pues es el impacto que vamos a dar al medio ambiente. Ya les mostré una gráfica, pero en verdad es sumamente valioso saber que como empresa no podía ser tal vez tan importante para ti pues apoyar al medio ambiente, ¿no? Porque lo que te va a pedir tu corporativo, lo que te va a pedir tu dirección o tú como dueño de empresa, lo que vas a buscar es una mayor rentabilidad, una mayor utilidad dentro de tu proceso. Pero al hacer estas correcciones, de inmediato apoyas al medio ambiente. Entonces, esa es la parte importante que vas a ir sumando y a su vez, bueno, puedes convertirte en empresa socialmente responsable. Y vamos a detenernos un poco en lo que es una metodología para implementar un proyecto de eficiencia energética, ¿no? Y hablamos de 3 fases. La primera la llamamos la diagnóstica. ¿Por qué la diagnóstica? Porque es importante que nosotros conozcamos todas
todos los componentes dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro proceso. ¿Cuáles son nuestros costos? ¿Cuáles son los usos que le damos a la energía eléctrica, a la maquinaria? ¿Cuáles son las tecnologías del proceso? ¿Podemos hacer más eficiente esa tecnología? ¿Es eficiente para empezar o ya es una tecnología ineficiente? ¿Cuál es el potencial que tenemos en reducción de emisiones de carbono? Entonces, al nosotros desarrollar nuestro diagnóstico energético, nos va a permitir identificar si podemos o estamos en el momento idóneo para desarrollar un proyecto de eficiencia energética. Si nuestra empresa probablemente sea 100% eficiente, no haya áreas de oportunidad, y si ese fuera el caso, entonces, si nosotros de la fase D nos brincamos hasta la fase 2, bueno, entonces, porque sí tenemos empresas que desde un inicio de su operación se han preocupado porque toda la tecnología que vayan usando en sus procesos sea eficiente, sea de la tecnología de punta, de la de menor consumo, porque saben el beneficio que van a tener de manera impactante en sus proyectos, ¿no? Entonces, si nosotros nos brincamos a la fase 2, bueno, ya estamos hablando de una generación de nuestra propia energía para volvernos completamente independientes o en un porcentaje independiente de nuestro suministrador actual. En la fase 1, lo que vamos a hacer son medidas de inversión nula. Aquí podemos nosotros obtener desde un 8% hasta un 12%. ¿Por qué de inversión nula? Porque, bueno, hablamos de tener identificados nuestros manuales, nuestros procedimientos. En una mediana industria, probablemente, que tengan un proceso donde una de sus actividades requiera el arranque diario de 15 motores. Entonces, ellos no tienen turnos continuos, entonces apagan los motores y al día siguiente, bueno, hacen el arranque de motor. ¿Qué sucede si arrancamos todos al mismo tiempo? Bueno, por supuesto vamos a tener un pico, nuestra demanda va a tener un alto identificador, y recordemos que CFE nos cobra de la demanda máxima que tuvimos. Creo que ahora ha cambiado a 15 días, anteriormente era al corte de 28 o 30 días lo que te correspondía. Entonces, si tenemos este pico es sobre lo que nos van a cobrar. Medidas nulas de inversión, bueno, hacer una planeación de nuestro arranque de motores. Con eso podemos hacer una reducción de un porcentaje importante en nuestro consumo de energía eléctrica, porque sabemos todos los componentes que tenemos dentro de nuestro cobro de energía. Entonces, otra acción, bueno, pues podemos meter en las áreas que sabemos que no son tan concurridas dentro de nuestra empresa, podemos tener sensores para iluminación, monitoreos. ¿Para qué? Para que una persona desde un equipo remoto pueda apagar o encender ciertas áreas. Hablamos también el código de red, ahí no tanto una inversión nula, pero sí el código de red normalmente en un inicio te da acciones a desarrollar dentro de la empresa que no tendrían a qué hacer alguna inversión. En otros casos sí te da una inversión, pero por supuesto siempre las inversiones que hagamos en proyectos de eficiencia energética se van a pagar con los ahorros. Esa es una garantía. Y esa es parte importante cuando nos preguntan de cómo vamos a garantizarles que realmente van a tener ese ahorro que nosotros les hemos plasmado en una presentación ejecutiva, ¿no? Bueno, es muy sencillo. El proyecto de eficiencia energética es medible en el siguiente bimestre que te llegue o mes que te llegue tu facturación eléctrica. Es de inmediato. No hay momentos para decir, no, bueno, este proyecto vamos a ver las áreas que tuvimos, los avances en un año. No, esto es
A la siguiente facturación, normalmente siempre damos un bimestre. ¿Por qué? Pues porque la medición a veces viene retrasada, entonces damos un bimestre de mediciones para que veamos los reales resultados de nuestros ahorros. Ajá. Otras acciones que podemos desarrollar dentro de la empresa, bueno, es el involucramiento de nuestros colaboradores para que sumen a cuidar las áreas, a tenerlas. Si no se están ocupando, pues apagar las áreas que están en desuso. Esta parte es importante. Y bueno, pues después migraríamos a la fase 2, que ya hablamos de medidas de inversión en tecnologías, en donde podemos tener un ahorro desde un 15% hasta un 35%, dependiendo la tecnología que apliquemos. Aquí es importante que tengamos en cuenta que no vamos. Cuando hablamos de generación de energía, normalmente podemos ofrecer hasta un 100% de ahorro. En esta fase de equipos eficientes no la vamos a meter dentro de la fase 2. Esta sería una tercera fase donde, bueno, ya podemos tener un ahorro. ¿Por qué en esta fase de inversión en tecnologías hablamos de un 15 o un 35%? Es bien importante que ustedes identifiquen que dentro de la empresa nuestro costo de facturación pues está integrado por iluminación, por los motores, variadores, oficinas, producción, áreas de embarque, por diferentes tecnologías. Entonces, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de eficiencia energética, va vinculado a una tecnología en particular. Hay empresas que tienen 2 o 3 tecnologías ineficientes o 3, y en base a esa tecnología va a ser la reducción que tengamos. Probablemente en la tecnología vamos a hablar de un proyecto de iluminación, probablemente en la tecnología de iluminación vamos a tener una reducción de un 60%. Sí, en la tecnología, pero si lo trasladamos al total de nuestra facturación, es un 15%. Por eso hablamos de un 15 a un 35%. Requeriríamos que la empresa fuera sumamente ineficiente para lograr este ahorro de un 35%. Normalmente, casi siempre las empresas en ahorros de eficiencia energética están oscilando entre un 15 y un 20%, 25%, ¿no? Y después de hacer una corrección de equipos ineficientes como motores, variadores, iluminación, chillers, aires acondicionados, aire comprimido, tuberías para el aire, para el compresor. Después de hacer todas estas correcciones y ya tener la certeza que como empresa todas nuestras áreas son eficientes, entonces sí, la última fase sería el generar la energía que realmente requieres. ¿Por qué lo hablaríamos de la última fase? Porque hay muchas empresas y lo entendemos por la incertidumbre de tener o no tener el suministro y porque su proceso sería caótico quedarse sin el suministro energético, primero se dan a la tarea de generación en energía, ¿no? Entonces, nos damos a la tarea de generar. Si me piden generar el 100%, voy a generar el 100% del consumo de hoy. No sé si él posteriormente hace acciones de eficiencia energética, la reducción que tenga. Si va a tener estas reducciones, entonces el excedente que tenga de energía eléctrica, pues sí, efectivamente lo va a tomar CFE y la ley nos dice que se debe pagar CFE al generador, pero es sobre el precio marginal del mercado. Es el precio más bajo que existe y efectivamente no sería tan atractivo para la empresa que lo esté generando. Realmente sería generar lo que consumimos. Entonces, si tenemos previsto hacer acciones de eficiencia energética, pero hoy nos interesa de primera instancia generar energía, pues lo conveniente sería generar un 70, un 80% si vamos a hacer esas acciones. Si consideramos que nuestra empresa ya es eficiente, entonces sí darnos a la tarea de hacer la generación del 100% de energía eléctrica. Y bueno,
Reiteramos que la eficiencia energética puede implementarse desde 0% de inversión, modificando usos y costumbres dentro de la operación de la empresa. Es bien importante que en la empresa sumemos a nuestros colaboradores, nos comprometamos desde direcciones, desde gerencias, para saber cuáles son las áreas de oportunidad sin hacer inversión. Y créanme, sí hay muchas áreas, muchos procesos que podemos ir trabajando. Casos de éxito. Bueno, les voy a presentar dos ejemplos. En este caso es una planta azucarera que fabricaba diferentes calidades y presentaciones. Ellos tenían una demanda de 3.7 megawatts con un consumo de 12.139 megawatts hora año y facturaban promedio anual 40 millones de pesos. Las acciones correctivas que hicimos en esta empresa de eficiencia energética fue optimizar el sistema electromotriz. Con ello, bueno, su sistema original eran motores ineficientes, eléctricos de entre 7 y 50 caballos, obsoletos e ineficientes, ¿no? Normalmente un motor que ya tiene más de 10 años, ya en muchas marcas ya se consideran ineficientes. Y bueno, ¿qué fue las acciones que se propusieron, no? Bueno, fue sustituir estos motores por motores eléctricos de alta eficiencia del mismo caballaje, pero se implementaron variadores de velocidad que permitieron que los motores fueran sensando cuál era la necesidad de energía que tenían que procesar. Y con los beneficios que tuvimos con esta implementación, se redujeron 607 kilowatts, la reducción al año fueron 2.626 y el ahorro anual fue de 4 millones de pesos. Nosotros en este proyecto se tuvo una inversión de 12 millones de pesos y un retorno de inversión de 2.7 años. Esto es lo interesante de la eficiencia energética. En la eficiencia energética siempre debemos garantizarles, esta es parte del proyecto, del diagnóstico que se desarrolla, de garantizar cuáles van a ser los equipos que se van a sustituir, los equipos, incluso en este caso, colocamos equipos adicionales que fueron los variadores de velocidad. ¿Cuál va a ser la reducción en kilowatts? ¿Cuál va a ser la reducción en pesos? ¿Cuál es el retorno de inversión? Como yo les digo, todos los proyectos de eficiencia energética tienen una comprobación de manera inmediata en las facturaciones eléctricas. Aquí, al tener un ahorro de 4 millones al año, si lo trasladamos a meses, tenemos que tener garantizado ese ahorro mensualmente en la facturación eléctrica. Eso es lo importante y lo interesante de todos los proyectos de eficiencia energética. Aquí hay otro ejemplo que es una planta química dedicada a la producción de pinturas y solventes con una demanda de 2.040 megawatts. Ellos tenían un promedio mensual de facturación de 10 millones de pesos y las acciones correctivas fueron implementar variadores de velocidad. A diferencia del anterior, fue los motores y los variadores y aquí solo los variadores de velocidad. ¿Por qué? Porque normalmente no siempre los equipos son ineficientes. Entonces, ¿qué fue este caso, no? Son 18 bombas centrífugas trabajando con regulación de flujo por estrangulación de válvulas, perdón. Y el sistema propuesto fue sustituir las válvulas por el uso de variadores de velocidad con regulación de flujo. Esto nos redujo 443 megawatts en energía anual, un ahorro anual de 635,000 pesos. Aquí la inversión fue de 1.900.000 y el retorno de inversión fue de 3 millones. Hablamos de diferentes montos de inversión y en la otra era un mayor
monto de inversión eran de 12 millones y se recuperaba en 2 años. Por ello es que yo les comentaba en un inicio, cada proyecto es diferente, cada empresa tiene diferentes necesidades y todos se van aplicando a cuál es su proceso operativo, a cuál es las áreas que tienen ineficientes para hacer la corrección dentro de ello. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando se hace un diagnóstico de eficiencia energética, tenemos que garantizar que los ahorros van a pagar la inversión. Ajá. Entonces, eso es bien importante tener identificado. Y bueno, consideramos que las empresas más eficientes en energía logran beneficios ambientales y son más competitivas por naturaleza. Y entraríamos al área de preguntas y respuestas sobre el material que tengo, sobre alguna otra duda que vayan teniendo ustedes para hacerlo interactivo ahorita esta parte del círculo de estudio. No sé si haya preguntas, Gustavo. Creo que sí. A ver si alguien quiere tomar la palabra. Adelante, Ajá. por favor. ¿Alguien quiere tomar la palabra o voy leyendo las preguntas? Sí, buenas noches, soy Jorge Ugalde. Algo que nos hemos encontrado los ingenieros, principalmente en las pymes, son conductores calientes. Ajá. Por alguna razón, inicialmente se pone un circuito, un calibre de conductor y a lo mejor un motor de un tamaño y luego cambian el motor y mientras funcione, pues funciona. Pero eso que puede ser algo quizá complicado de modificar, descablear, recablear, pero ¿cómo además reduciría alguna falla, algún cortocircuito entre fases, alguna falla a tierra? Pero eso, pues el calentamiento de conductores yo lo he visto muy comúnmente. Sí, efectivamente, Jorge. Es un área que tenemos, incluso yo diría hasta ahorita, encontraron una tecnología, creo hablaban de algunas resistencias o algunos conductores en China, no probados realmente que nos permitieran hacer la reducción del consumo, porque toda la parte de resistencias y conductores son los mayores consumidores de energía eléctrica. Ese es sí una área de oportunidad para la eficiencia energética en la cual todavía no existe probada una tecnología que sí nos dé la capacidad del proceso, como lo comentas, pero que sí efectivamente reduzca el consumo. Sí, esa ha sido un área de oportunidad para todos nosotros, incluso unas de las empresas, las cartoneras, que usan mucho sus procesos del secado de sus productos, pues tenemos esta complejidad porque no existe como una resistencia que consuma menos que las que normalmente existen en el mercado. Te reitero, sé de una tecnología china, pero no la hemos podido medir en un proyecto real. No, yo lo que estoy hablando es de conductores calientes. Ajá. Y los conductores calientes, ese calor no lo regala Dios con el sol, se paga en el medidor eléctrico. Sí. Conductores calientes, no resistencias para proceso, que eso es otra cosa. No, Okay. conductores calientes en los circuitos y en muchos circuitos por conexiones flojas o por conductores delgados que están muy calientes. Ok, pero aquí, o sea, tu pregunta es ligada a si existe una tecnología, un proceso, o que esta es una área de oportunidad para la eficiencia energética, Jorge.
Es un área de oportunidad de revisar ese punto y poder demostrarle al empresario que está tirando calor a la atmósfera y que está pagando en el medidor. Calor por calentamiento de conductor. Ok. Ok. Para tenerlo en cuenta en la presentación. Gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera compartir algo o hacer alguna pregunta? ¿No? Sí, perdón, buenas tardes, Yo noches. quisiera hacer un comentario respecto al aire comprimido. Hace algunos años me tocó hacer una revisión de seguridad en una empresa y resultó que la empresa ya no estaba trabajando en ese horario y había 5 compresores trabajando. Es una empresa muy pequeña de menos de 40 personas. Tenían 5 compresores y trabajando. Le dije yo a la chica que era mi contraparte, dijo, y no hay nadie trabajando. ¿Cuántas posiciones usan el aire comprimido? Eran 5 o 6 posiciones, 5 compresores trabajando. A las semanas entregué yo mi reporte final al cliente y en la junta con el director dueño, el dueño de la empresa, le dije, hoy estuve tal día, tal hora y los 5 compresores estaban trabajando y no había nadie trabajando en la empresa. Tienes fugas de aire. Ah, caray, hijo, no me he dado cuenta. Y el hijo del dueño estaba ahí presente y ni siquiera se había dado cuenta también al respecto. Obviamente, con el paso del tiempo, me dijo la chica que me atendía que pues les paré antenas con eso. Lo que hicieron fue que los 5 compresores los quitaron y nada más pusieron uno y se pusieron a revisar toda la planta y había fugas de aire por todas partes. O sea, tener una fuga de energía por el aire comprimido. Entonces, a veces se nos olvida también que en algunas plantas no nada más tenemos iluminación y resistencia, sino también aire comprimido. Ese es mi comentario como una actividad que me tocó a mí, una acción que comparto, ¿verdad? Sí, fíjate, Fernando, que tocas un tema muy importante, el aire comprimido. Yo he visto diagnósticos donde puedes reducir hasta un 30% en el consumo de energía eléctrica. De las áreas de más oportunidad también, porque como bien lo comentas, es el compresor sumado a la tubería. Cuando la tubería pues ya está con la corrosión, ya no tiene forma y hay mucha pérdida del aire para los procesos. Pero sí es una parte muy, muy importante dentro de la empresa y saber si van a tener varios equipos, bueno, si los tienen de respaldo o creo que hay algunos que ya vienen con programación para arranque y para estar... Hay una pregunta. Quiere tomar la palabra Luis Alfonso Martínez. Él es especialista en tarifas eléctricas. Adelante, Luis Alfonso. Gracias, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Maestra Ávila, muchas gracias. Felicidades por su presentación. Comentar yo también, parte de las especialidades que tengo es Sistema de Gestión ISO 50001. Y desgraciadamente lo que siempre se encuentra uno en cualquier parte que va, el monitoreo, nadie tiene esa costumbre de llevarlo. Lo que no se mide, no se controla. Un buen diagnóstico empieza primero que nada, como decía el maestro Ugalde, por lo que es ¿cómo se llama? Un estudio de calidad de energía, ver cómo están las fases, ver los calentamientos que tiene, también en lo que respectivamente lo que es este aire acondicionado, hay muchísimas pérdidas. En cuanto entra uno a una planta, sabe que hay oportunidad, pero desgraciadamente es un trabajo, lo que es como cualquier norma ISO 9000, ISO 14000, es un trabajo de grupo. No llega una sola persona, un consultor, y va a resolver todo. Los expertos en el proceso son los dueños del centro de carga. Y desgraciadamente esta norma, desde mi punto de vista, yo lo he platicado con algunas personas, que por el bien de todos y por el bien del bolsillo de todos, deberían de hacerla obligatoria. Porque nadie la toma en cuenta y hay toda la información, es una receta de cocina lo que tiene la norma. CONUE ha trabajado mucho también y hay mucha información con esto. Sería todo mi comentario. Y gracias. Y fíjate que es una parte importante lo que acabas de decir, que
que la empresa no quiere hacer el monitoreo porque es como cambiarles, romper ese paradigma que el proyecto va a ser un gasto. Debemos partir que ellos lo puedan ver como una inversión, y una inversión, como lo acabas de decir, pues te va a permitir medir tu proceso y medir cómo están, en qué áreas puedes hacer una mejora continua, ¿no? Hay una medición con la que nos cobra CFE y que estoy seguro que gente misma de CFE no sabe la información que se puede sacar de ahí. Es con el perfil de demanda. Tengo yo información que le he sacado, luego la quiero compartir también con todos aquí en el grupo de FECIME, cómo sacarla, de pedirles la información, y tenemos todo lo que es información por día, lo que son picos de demanda, lo que son consumos de energía por día, con lo del recibo, sin tener medición. Entonces sí me gustaría, maestro Gustavo Espinosa, si más adelante pudiéramos agendar para compartir esa información que puede servir de apoyo, porque donde quiera que llega a todos los centros de carga uno, llega a ciegas. Maestro, compártanos la información, pero agendemos un eventito también, ¿no? Para que nos lo explique, porque la podemos saber al revés y pensamos que está en chino, ¿no? Pero no todos somos expertos como usted. Necesitamos que nos lleven de la manita a veces, ¿verdad? Sí, de hecho le acabo de mandar una presentación así con toda la información, que es bastante información que nos dice la pura factura de CFE, mucha información que tenemos. Y con mucho gusto les digo cómo la podemos sacar, porque CFE no sabe lo que hay ahí, de verdad, les garantizo. Ok, gracias. Están parados en la mina de oro y no saben, ¿no? Ajá. Sí, y es al que no le gusta pagar lo que es el monitoreo. Bueno, ahí hay una buena área de... Claro que sí. Gracias, maestro. Ya la estoy compartiendo. ¿Alguien más que guste tomar la palabra? Raúl Cruz, a ver si nos ayudas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Es sumarme con lo que comentó el ingeniero Martínez. Realmente es importante el monitoreo. Hay otras tareas que también van aunadas a lo que es la eficiencia, como lo son a veces los cambios de horario de trabajo. Realmente saber arrancar nuestras líneas de producción o nuestros motores importantes, pero sobre todo el monitoreo para poder hacer una detección más pronta y más fácil. Hablábamos de que primero hay que eficientar los procesos y posteriormente podemos tener, obviamente, una inversión para poner paneles solares, pero importante el proceso, hay que eficientarlo. Claro. Gracias a Raúl Cruz, nuestro compañero. Leopoldo Olarte quería tomar la palabra. Adelante. Sí, buenas noches, compañeros. Uno de los temas que también me he dado cuenta, yo llevo más de 10 años como consultor, son los sistemas de refrigeración por amoníaco. Realmente el éxito de aquí es tener todo el sistema balanceado. Ahorita estoy asesorando una planta en donde en 6 meses he logrado un ahorro de 204,000 kWh, que eso equivale a un mes sin pagar la energía eléctrica. Lo único que hice fue un balanceo entre lo que estoy pasteurizando contra la cantidad de agua helada, glicol, que estoy enviando al proceso. Un balance térmico, es decir, la termodinámica aplicada a los procesos nos va a dar dinero a corto plazo e inmediatamente. Es algo que generalmente hemos olvidado los ingenieros. La tarifa al final, el medidor te va a medir lo que consumiste, pero el balanceo termodinámico, por experiencia, les garantizo que nos da ahorros de miles de kilowatts horas. Leopoldo, ¿estás en industria alimenticia? Es correcto. Entonces utilizan amoníaco glicol para enfriamiento de alimentos. Sí, ahorita estoy aquí como consultor, pero yo llevo más de 10 años en el sector alimenticio, en sistemas de refrigeración de más de 1,000 toneladas de refrigeración. Y he balanceado sistemas muy grandes.
¿Tú en dónde te encuentras, Leopoldo? Ahorita estamos aquí en la Ciudad de México. Estuve allá en Chihuahua con los menonitas y en todo lo que es amoníaco, allá en Chihuahua, generamos una ganancia en cuanto a ventas de 800 millones de pesos una vez que haya yo balanceado el sistema de amoníaco por allá. Y ahorita aquí llevo un ahorro de 204,000 kWh en 6 meses ya de que llevamos asesorando aquí a esta compañía solamente en los sistemas de amoníaco, que son compresores Fricks de tornillos de 500 caballos. Es ahí donde está el ahorro, porque es un motor de altas dimensiones. Y les comparto este conocimiento, les comparto esto para no olvidarnos de que realmente el ahorro está oculto en los equipos más grandes. Obviamente yo cuento con equipos de medición, calidad de energía, tengo termografía y pongo 24 horas el equipo de medidor y estoy monitoreando el compresor y ya de ahí bajo todos los parámetros, todos los espectros, los bajo al software y me da una radiografía de todo lo que pasó en el sistema de refrigeración las 24 horas y eso nos da oportunidad a poder corregir las variables eléctricas donde nos está impactando el alto consumo. Compártenos tus datos en el chat si eres tan amable. Por favor. Ahorita sí, les envío mi correo ahorita. Y bueno, y hoy en la tarde, bueno, como mexicanos que somos, ¿no? Me acaban de mandarme una propuesta para ir a asesorar a un viñero allá en Argentina. Finalmente Dios se dé, pero si no se da, al final de cuentas, creo que nosotros los mexicanos tenemos mucho más inteligencia que cualquier persona de otro mundo. Así lo digo claramente. Tengo una maestría, tengo diplomados en el TEC y me he desarrollado en toda esa parte de la productividad energética. Con gusto les comparto mis datos por el chat y cualquier información con referente a la refrigeración, con mucho gusto les puedo ayudar, asesorar. Pues fíjate, tal vez no seamos más inteligentes, pero yo sí sé que somos más curiosos. Y eso lo dijo Albert Einstein. Bien, Leopoldo, gracias. Muy amable, te encargamos tus datos. Por ahí Juan Carlos Andrade compartió sus datos, ya los hice llegar al maestro Luis Alfonso, para que el maestro Luis Alfonso Martínez le haga llegar esa información, porque él no está en ningún grupo de FECIME. Bien. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Creo que aquí la arquitecta Laura Sepúlveda. Ah, por favor, sí es cierto, teníamos a Laura ahí. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. Un placer y un deleite. Primero que nada, felicitarte, maestra Elisa, por el gran dominio del tema que tienes. Es un gusto saber que líderes como tú están abriendo brecha en este camino de la eficiencia energética. Y bueno, me presento brevemente. Soy la arquitecta Laura Sepúlveda, vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y justo mi tema es el desarrollo de la construcción, la infraestructura y urbanización aquí en el estado de Querétaro. Hoy por hoy no contamos con regulación que nos indique cuáles son las buenas prácticas energéticas para la edificación y la infraestructura de Querétaro. A mí me gustaría que me comentaras a grandes rasgos, Elisa, ¿cuáles serían las acciones que uno como desarrollador, en donde llegas a un terreno en Breña y que vas a poner tu primera piedra, qué es lo que un desarrollador como nosotros dentro de la CEMIC y algunas otras instancias como Colegio de Ingenieros y de Arquitectos necesitaríamos tener muy pendiente para estar en este tema de la eficiencia energética, trabajando colaborativamente en áreas que verdaderamente sean una plataforma para este ahorro de energía? Sí, gracias, arquitecta. Y bueno, aquí la mayoría coincidirá conmigo que la parte fundamental es identificar cuál va a ser tu proceso, qué es lo que vas a construir y de ahí partir con el contrato eléctrico. Para saber cuál es la demanda que vas a contratar, cuál va a ser tu transformador que debes de colocar y que no sea un proceso o un equipo sobrado, ni tampoco que te quedes a la mitad. Casi en muchos momentos, ustedes como la parte de construcción han tenido esta arista con la parte del área de electricidad, que la recomendación no siempre es la idónea, ¿no? Entonces,
acercarse ahí a los expertos para que les hagan un análisis energético, vamos, de qué va a ser tu proceso. Vas a poner una bodega, ok, la bodega, ¿qué proceso va a tener? Va a tener un proceso de producción, solo de almacenaje, y en base a eso que sea inicialmente el contrato y la obra de la subestación que vayas a realizar. Y la subestación, muchas ocasiones CFE nos comentaba que ustedes tienen el problema de no pueden entregar la obra porque ellos no les autorizan, porque la instalación eléctrica no se hizo acorde a la normativa, ¿no? Hay catálogos de gente experta, incluso dentro de las páginas de CFE o dentro de esta organización que tiene gente con las competencias para que ustedes se sientan con la seguridad de que su subestación, su instalación eléctrica va a estar acorde a la norma y les van a dar los permisos de inicio o de arranque de forma inmediata. Sería la primera parte que yo consideraría. Y posterior, bueno, en base al recurso también que tengan de la obra, saber si las tecnologías que van a colocar pues pudieran ser las más eficientes dentro del mercado. No sé si alguien quiera compartir algo adicional. Laura, nosotros estamos a tus órdenes. Como es bien sabido, aquí, como dice Elisa, tu proceso en el caso de una fábrica, pero en el caso de una edificación de vivienda o de oficina, ¿sí? Entonces, pues nosotros podemos ayudarles desde la parte de aire acondicionado, refrigeración. Todo empieza desde la orientación del edificio mismo. Entonces, nosotros nos gustaría que nos permitieran participar. Ya tenemos un convenio CEMIC-CIMEC. Entonces, nos agradaría mucho trabajar de la mano desde el inicio en los proyectos y ser, como bien dijo Luis Alfonso, parte de un grupo, y ese es un grupo interdisciplinario, ¿verdad? Sí, 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 así es. Efectivamente tenemos la firma del convenio, hay que hacer uso de eso como tal. Los invitamos obviamente a que compartamos estas buenas prácticas, porque efectivamente desde las personas que están ejerciendo la política de la reglamentación y la normativa, no solamente en CFE, sino también en desarrollo urbano y obras públicas, y principalmente los organismos operadores quien nos recibe, porque también el municipio con el tema del alumbrado y con algunas otras cuestiones que también llevan energía, como que son las fuentes, el riego, algunas válvulas, algunas otras, bueno, infraestructuras que se les entregan, no está ligado ni está homologados los criterios, y ahí es donde a nosotros como constructores se nos vienen los temas complejos por no tener un orden de criterios. Sin embargo, si hacemos un estándar y empezamos a verificar cómo realizamos las obras para un buen procedimiento, pero obviamente con esta eficiencia energética, que es lo que andamos buscando muchos de nosotros y que estamos desarrollando industria y obras, pues sí queremos alinearnos al tema de la sustentabilidad. Sin embargo, nos topamos con pared mucho en las áreas públicas, ¿verdad? Donde no entienden este tema, pero sí, tendríamos que tener mucho acercamiento para generar opciones interesantes con ustedes. Muchas gracias. Te comento algo, Laura, para cerrar el asunto ahorita y poder pasar a otras opiniones. Por ahí tengo en lista a Nacho Orozco y a Luis Alfonso Martínez de nuevo, pero te comento algo. Les voy a presentar ahorita informalmente, si tú gustas, el programa de los webinars de octubre. Nosotros lo publicamos en nuestra revista electrónica, en el boletín electrónico ICIMEC, que me va a dar mucho gusto hacértelo llegar. Es cada trimestre. Pero el programa de octubre, noviembre y diciembre contempla lo siguiente. Arrancamos el 5 de octubre el nuevo programa trimestral de webinars con el ingeniero Gerardo Darío Rubio Olvera, y él nos va a hablar de una norma oficial mexicana, que es la 007 ENER, que muy pocas personas conocen, que muy pocas personas ofrecen, porque infortunadamente
el organismo suministrador no pide esas verificaciones. Te manejo un caso así rapidísimo. Una tienda, por ejemplo, de tipo Home Depot, por mencionar, para que nos quede así muy grabada la idea, ¿no? Tiene que verificar la norma 007 y la norma 13 como consecuencia de energía, y no son voluntarias, no son estándares NMX, son normas oficiales mexicanas y se refieren a la eficiencia energética en edificios no residenciales y en espacios abiertos también. Entonces, nos va a hablar de ello Rubí, y la verdad que esas normas tenemos que hacerles caso, ya todo está inventado, es poco lo que falta por inventar. Entonces, lo que necesitamos hacer es acercarnos a los expertos. También está la 13, que es de vialidades, que son los espacios públicos, que también muchas veces, ¿cuántas veces no les han pedido a ustedes desarrollar un bulevar, pero no saben que tienen que atenerse a esa norma, que cumplir los requerimientos de eficiencia energética de las vialidades, del alumbrado, a través de la norma 13, ¿verdad? Está la norma 16, que es para motores. Entonces, hay muchas normas. Entonces, no es que no haya normas, ya todas las normas están. Lo que no existe es el acercamiento a los especialistas. Entonces, eso es lo que queremos, crear un parteaguas de aquí en adelante con ustedes, con CEMIC, crear nuevos paradigmas y trabajar de la mano desde el día cero con ustedes, con quienes hacen los desarrollos. Eso es nuestro objetivo. A ver, le damos la palabra a Nacho Orozco, adelante. Hola, ¿cómo está, Gustavo? Elisa, un placer de saludarte. Mucho tiempo que no nos saludamos. Espero que estés muy bien. Gracias por toda tu documentación y tu presentación tan fabulosa. Escucharte, ¿eh? Me da mucho gusto. Oye, pues mira, aquí yo tengo un tema, como comenta también, acaba de comentar Laurita, que le mando un abrazo también, el aspecto de plan de negocio, ¿sí? Tanto en obra pública, obra privada, ¿cómo podemos, porque esto pues, vamos a verlo como una oportunidad de negocio, independientemente también que son cuestiones muy técnicas, las que estamos viendo, como las comentó Jorge Ugalde. En este caso, si yo me presento con un grupo de empresarios, un grupo de inversionistas, pues obviamente quieren ver su retorno de su inversión lo más pronto posible. En este caso, no existe algún organismo como un tipo arrendadora, la cual esté financiando, ¿sí?, con sus intereses que requieran, ¿sí?, y que el empresario, el propietario, el usuario se vea beneficiado desde el primer momento, ¿sí?, de que se le instalen. Voy a hablar de algo sencillo, unos paneles solares, ¿sí? Se le instalaron unos paneles solares y su facturación, ya el señor al primer bimestre, primer mes, ya empieza a tener los beneficios de un ahorro de consumo y está pagando por fuera, sí, el equipo, pero a módicos plazos. ¿Conoces alguna arrendadora que se dediquen a ello? Sí, Nacho, mira, bueno, para proyectos de eficiencia energética, los que presenté son proyectos financiados por FIDE, la mayoría lo conocen. Tenemos que ser empresas confiables, ellos así le llaman, para que podamos bajar el recurso. Les financian al 100% FIDE y van pagando mes con mes el proyecto. Uno de los casos aquí, Holiday Inn Centro Histórico, ellos, si ustedes visitan, se le techó el estacionamiento, está generando un número de servicio, ellos fueron paneles solares, pero como los casos que puse, pueden ser cualquier tecnología, iluminación, motores, aire comprimido, aire acondicionado. Pero también el tema de FIDES tiene un tope, pero nosotros también tenemos una arrendadora donde hay cero inversión, cero comisión por apertura y efectivamente van pagando mes con mes. Se les garantiza que paguen o sea, que su pago sea menor al de CFE, siempre se les debe de garantizar en este arrendamiento que manejo. Y
Al final son 3, para el pago, el valor residual son 3 mensualidades. Hay quienes no quieren pagar el valor residual, siguen pagando sus mensualidades y se les vende a $1, ¿no? El equipo. Pero sí hay arrendamientos, Cibanco también lo trabaja, Banregio también lo trabaja, pero Banregio y Cibanco exclusivamente es para paneles solares. Ok, quiero tomar nomás un minuto rápidamente para comentarles que aproximadamente... Les puse la página del FIDE para que la puedan tener. Adelante, maestro Luis Alfonso. Gracias. Comentarles que entre el 95 y el 98% de los contratos que se hacen en CFE se hacen mal contratados. Ustedes nomás vean en lo que cuando está carga instalada y demanda contratada, si la potencia es la misma, está mal contratado. Me ha tocado ver centros de carga que en el depósito pagan arriba de $1 millón de más. Entonces, desde ahí, desde la contratación, no saber la diferencia que hay entre carga instalada y demanda contratada es muy diferente. Ese era mi comentario. Y vean ustedes una factura, tomen una factura de cualquier empresa y si están igual lo que es carga instalada y demanda contratada, está mal hecho. Maestro, y tan solo, por ejemplo, la dichosa parte también de depósito que se deja por los KVAs y la demandas adicionales. Ese es precisamente cuando tú vas a hacer a contratar una demanda, tienes que pagar 2 veces el costo de la capacidad por la potencia que vas a demandar. Y ahí es cuando lo hacen. ¿Perdón? Si no lo sabes hacer, es terrible los resultados. Pues sí, te digo que me ha tocado ver, Máster, hasta más de $1 millón que pagan de más en depósito. Y esa lana no la vuelven a ver. Alcen su recibo cuando paguen su depósito de lo que es demanda contratada, conserven su recibo porque se las van a hacer tablas. En la ley de la industria, la ley del servicio público de energía eléctrica no dice, ni en el reglamento no dice nada sobre de eso. Se supone que está ahí capturado en lo que son las pantallas de ellos y en una factura te llega a ti, pero quieren el recibo que tú recibiste. Entonces, por eso no he recuperado algunos dinero en lo que es demanda. Ustedes vean la diferencia con lo que tienen del registro histórico en lo que es demanda máxima registrada y compárenlo contra la demanda que contrataron. Y si está muy abajo, bueno, la hicieron mal contratada. ¿Sale? Entonces, ahí estamos a la orden con eso. Gracias, maestro, muy amable. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Juan Carlos, si es tan amable. Juan Carlos Andrade. ¿Qué tal? Sí, mira, por aquí estaba comentando Luis Alfonso, generación fotovoltaica no se considera eficientar y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Poner paneles no es ser más eficientes o ser sustentables. Entonces, sí hace falta mucho, pues tratar de educar a los clientes en esa parte. La parte de la eficiencia es lo que genera ahorros. Dicen que la eficiencia no es plana, ¿no? No dura lo mismo que los paneles. Aunque cambiemos un motor no va a durar 25 o 30 años sin importar la marca o la calidad o la eficiencia que tenga, no va a durar ese tiempo. Entonces, es algo que también se le tiene que enseñar a los clientes, que se tiene que ver. Alguien preguntaba ahí, me parece que la arquitecta Laura Sepúlveda, pues hay muchos aspectos que se pueden manejar en cuanto a lo de la construcción. Pero definitivamente también la industria de la construcción regularmente se regula por el valor del precio de construcción y es muy difícil tratar de meter alguna tecnología. Regularmente esperamos poder tener algún beneficio pues por arte de magia y eso tampoco se puede, ¿no? Definitivamente hay que invertir en las tecnologías, en las capacidades, en las cosas que hay nuevas para poderlo manejar y difícilmente lo vemos así. Ese era mi comentario. Correcto, todo esto tiene una secuencia, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo de los paneles fue para lo del FIDE, ¿no? Para que tengamos en cuenta que ahí está el fideicomiso y pues se puede utilizar para
para diferentes finalidades. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Gustavo, Jorge Adelante, Ugalde otra vez. Gracias. Gustavo, no podemos decir todo en este momento, pero el Colegio de Ingenieros en este momento está involucrado en unas revisiones de unos edificios públicos en donde no hay proyectos. Ya se construyó, ya se remodelaron las instalaciones y ahora tenemos que revisarlas con errores desde que primero se construyó y ahora se está tratando de justificar el cumplimiento de las normas. Para la arquitecta que habló de la Cámara de la Construcción, por favor, primero planos, primero proyectos, primero cálculos y que alguien revise los cálculos, alguien que sepa que revise los cálculos y luego ya después la construcción. Y eso, ¿cómo ayuda para tener eficiencia en todos aspectos? Claro, la secuencia lógica de la seguridad, que es lo que perseguimos nosotros, y también como consecuencia la eficiencia energética. Son las dos pilares que nos sostienen a nosotros, ¿verdad? La seguridad y la eficiencia. Entonces, sí, definitivamente necesitamos estrechar más lazos con los responsables de construcciones, no se diga de remodelaciones, y en este caso sí, pues lo tenemos ahorita todavía trabajando, no podemos hablar del caso, pero siendo edificios públicos, pues también es delicado, ¿no? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Gracias, maestro Ugalde, por su recomendación. Elisa, pues agradecerte. Nosotros aquí tenemos un pequeño reconocimiento para ti. Estamos muy agradecidos por tu participación. Nos interesa mucho siempre conocer la perspectiva y la visión del empresariado. Y en esta ocasión pues te hacemos llegar nuestro agradecimiento a través de este medio virtual, ¿verdad? Y claro. Tenemos aquí un pequeño reconocimiento para ti, donde te agradece el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro, Asociación Civil, a través de nuestro Consejo Directivo 2021-2023, pues te otorgamos este presente reconocimiento a ti, maestra Elisa Alejandra Ávila Requena. Y el día de hoy, pues, es por el ser expositora en el Círculo de Estudios a través de este pequeño webinar denominado Los beneficios de la eficiencia energética en tu empresa, siendo el 7 de septiembre de 2021. Y recuerden, para nuestros peritos y validadores de bajo riesgo, tiene valor de 2 horas curriculares. Gracias, Elisa. Gracias a todos, de verdad. Me llevo muchos comentarios, muchos datos. Los estaré contactando. Gracias, IMEC, por este espacio, por esta oportunidad. Gracias, Gustavo. Gracias, maestro Marroquí. De verdad, siempre por la oportunidad de poder aprender más de ustedes. Gracias a todos por su participación. Cierro la grabación.